No estás aquí frente a estas palabras por casualidad. Ningún encuentro entre conciencias ocurre realmente por accidente. Las palabras que ahora escuchas no nacen simplemente del intelecto. No son un ejercicio mental ni una teoría más para analizar. Son una invitación, un llamado silencioso, como si alguien estuviera tocando lentamente la puerta más profunda y callada de tu alma. Si has llegado hasta aquí, quizás sea porque una parte de ti lleva mucho tiempo sintiendo que algo dentro de tu vida emocional nunca fue comprendido del todo. Escribe ahora en los comentarios esta frase: mi luz es sagrada y aprendo a protegerla. Escribirla no es un gesto trivial. Cuando una frase se declara, incluso con los dedos sobre el teclado, el cerebro registra esa intención como un acto consciente. Y cuando muchas personas afirman la misma verdad al mismo tiempo, se crea una corriente colectiva que fortalece el mensaje y también ayuda a que este contenido llegue a otras personas que están intentando comprenderse a sí mismas. Si sientes que este tipo de conocimiento merece seguir existiendo en este canal, también puedes apoyar este trabajo a través del superchat. Tu apoyo permite que este espacio continúe explorando la psicología profunda sin filtros ni superficialidad. Y recuerda también suscribirte al canal y dejar un like, porque estos gestos ayudan al algoritmo a entender que estas conversaciones interiores merecen llegar a más personas. Ahora podemos entrar en el corazón de lo que debe decirse: el empático. Esta criatura luminosa e inquieta no nace simplemente para sentir más que los demás. No es solamente una persona sensible. No. Algo mucho más antiguo ha moldeado esta estructura psíquica. No fue una decisión consciente. Fue una adaptación. Una forma de supervivencia emocional que con el tiempo terminó convirtiéndose en identidad. Antes de continuar, debo decirte una verdad que puede incomodar incluso a las personas más conscientes. Tu luz, muchas veces, es consumida en silencio. No es una metáfora poética, es una realidad psicológica. El empático aprende muy temprano a iluminar habitaciones interiores muy oscuras. Lo hace casi sin darse cuenta. Lleva comprensión donde hay caos. Lleva calma donde hay tormenta. Lleva escucha donde nadie jamás escuchó. Pero esa luz que llevas contigo no es invisible. Las personas la perciben, incluso cuando no saben explicarlo racionalmente. Y entre quienes perciben esa luz, existen individuos que nunca aprendieron a generarla dentro de sí mismos. No todos intentan destruirte, pero algunos, de manera inconsciente, aprenden a alimentarse de tu energía. No llegan como agresores, llegan como personas necesitadas, confundidas, frágiles, a veces incluso carismáticas, a veces encantadoras. Y sin darte cuenta empiezas a dar. Das atención, das comprensión, das tiempo, das energía emocional, y lentamente algo dentro de ti comienza a vaciarse. Lo sientes, ¿verdad? Ese cansancio después de conversaciones que parecían normales. Esa sensación de agotamiento después de ayudar a alguien que nunca te pidió ayuda directamente, pero que de algún modo parecía esperar todo de ti. Esa extraña percepción de que las emociones que estás sintiendo quizá ni siquiera son tuyas. Muchos empáticos creen que estas sensaciones son simplemente el precio de la sensibilidad, pero con frecuencia son señales del inconsciente, señales que indican que algo está absorbiendo tu energía psíquica. En psicología profunda, este fenómeno puede describirse como una forma simbólica de vampirismo psíquico, no en el sentido fantástico o supersticioso de la palabra, sino en un sentido arquetípico. Cuando una persona no ha desarrollado su propia fuente interior de energía psíquica, tiende inconscientemente a buscarla en los demás, y el empático se convierte en la fuente más accesible. En los sueños, esta dinámica suele aparecer con símbolos muy claros. Recuerdo a una paciente que soñó que era un pájaro dorado atrapado bajo una cúpula de vidrio. Alrededor de la cúpula volaban cuervos, silenciosos, pacientes. Cada vez que el pájaro comenzaba a cantar, aparecía una pequeña grieta en el vidrio.
y a través de esa grieta, los cuervos bebían la luz que salía desde el interior. Cuando la mujer despertó, estaba llorando, pero no sabía explicar por qué. En términos simbólicos, el sueño era clarísimo. El pájaro representaba su naturaleza empática. El canto representaba su expresión emocional. La cúpula era el frágil intento de proteger sus propios límites psíquicos, y los cuervos eran las sombras del inconsciente colectivo, no malvadas, pero hambrientas. El empático muchas veces confunde apertura con amor. Cree que estar disponible para todos significa ser espiritualmente evolucionado, pero el amor sin forma no es sabiduría, es disolución de la identidad. Cuando dices sí a todo, cuando absorbes el dolor de cualquiera, cuando te fusionas con las emociones de los demás sin discernimiento, lentamente dejas de existir como individuo separado. Y aquí aparece una verdad aún más difícil de aceptar. Esta dinámica no es sostenida solo por otras personas, también es sostenida por una parte de tu propia sombra. Dentro de muchos empáticos existe una creencia inconsciente. Debo ser útil para ser amado. Debo cuidar de los demás para tener un lugar en el mundo. Esta creencia casi siempre nace en la infancia. El niño que crece en ambientes emocionalmente inestables aprende muy pronto a leer los estados de ánimo de los adultos. Se convierte en un observador silencioso. Anticipa conflictos. Intenta calmar tensiones. Se vuelve el mediador emocional de la familia. Y esa capacidad que al principio fue una estrategia de supervivencia, termina convirtiéndose en identidad adulta. Ahora el cuerpo ha crecido, pero dentro sigue viviendo ese niño que observa constantemente el ambiente buscando señales de peligro emocional. Ese niño cree que si es lo suficientemente atento, lo suficientemente empático, lo suficientemente disponible, finalmente será amado sin condiciones. Pero el paradoja es cruel. Cuanto más das para recibir amor, más atraes personas que buscan a alguien de quien tomar. Y poco a poco empiezas a confundir el agotamiento con propósito. Empiezas a pensar que estar vacío significa ser útil, que sufrir por los demás significa ser una buena persona. Pero tu sensibilidad no es un sacrificio, tu intuición no es una cadena. Tu luz no es un recurso infinito destinado a mantener encendidas las vidas de los demás. Si continúas dando aquello que nadie está realmente preparado para recibir, no estás salvando a nadie. Estás permitiendo que tu energía sea consumida. Y mientras no reconozcas este mecanismo, seguirás atrayendo personas que nunca aprendieron a generar su propia luz. Personas que confunden tu empatía con una fuente inagotable. Personas que te ven no como individuo, sino como recurso emocional. Y el peligro más grande no es el narcisista, ni el manipulador, ni la persona caótica que aparece en tu vida. El peligro más grande es la parte de ti que todavía cree que sufrir por otros es una prueba de valor. Esa es la ilusión más refinada de la sombra. Te susurra que solo eres importante cuando eres necesario, que tu valor depende de la cantidad de energía que eres capaz de dar a los demás. Pero la verdad es otra. No eres solo la luz, también eres el guardián de esa luz. Y tarde o temprano todo empático debe enfrentarse a esta pregunta interior. ¿Seguirás dispersando tu alma en silencio esperando finalmente ser amado? ¿O aprenderás a proteger aquello que dentro de ti es sagrado? Existe una paradoja sagrada que el empático debe comprender en algún momento de su vida interior. Cuando empiezas a proteger tu luz, esa luz no disminuye, se vuelve más intensa. Cuando dejas de permitir que otros drenen tu energía psíquica, finalmente adquieres la fuerza para servir de verdad. Y cuando ya no necesitas ser necesario para sentirte amado, tus dones se vuelven más claros, más puros, libres del peso del martirio emocional. La luz, cuando se preserva, se convierte en revelación. Ya no es sacrificio, es presencia. Pero no te engañes. Cuando comienzas este cambio, aquellos que se alimentaban de tu disponibilidad no lo aceptarán fácilmente. Dirán que has cambiado. Dirán que te has vuelto frío. Algunos incluso dirán que eres egoísta.
Alguien quizá te acuse de ser cruel simplemente porque empezaste a amarte a ti mismo. Déjalos hablar. Su incomodidad no es una carga que debas llevar. Es solo la señal de que el equilibrio del poder psicológico está cambiando. Y debo decirte esto con absoluta claridad. Si no cambias el patrón terminará consumiéndote. El empático que nunca aprende a decir no, se despierta un día amargo, cansado, irreconocible para sí mismo. No porque se haya vuelto malo, sino porque su luz fue distribuida durante demasiado tiempo sin renovación. Ningún alma fue creada para dar sin regenerarse. Yo no deseo ese destino para ti. Quiero verte lúcido, consciente, radiante. Quiero que tu luz sea una ofrenda al mundo, no un sacrificio impuesto por tu herida. Pero para llegar a ese punto, debes recuperar todas las partes de ti que dejaste en los demás. El sonrisa que regalaste para que alguien se sintiera mejor. La paz que sacrificaste para evitar un conflicto. Los sueños que enterraste para cuidar de personas que nunca realmente cuidaron de ti. Recupéralos. Todos. No eres una esponja emocional. No eres un espejo creado para reflejar las necesidades de los demás. No eres una medicina para el vacío ajeno. Eres un alma. Y las almas no están hechas para ser consumidas. En este punto quizá ya comienzas a ver algo con más claridad. El camino del empático es sagrado, pero también es peligroso. Porque la luz siempre crea sombras. Y dentro de ti conviven ambas dimensiones. La parte que ilumina y la parte que se perdió, intentando iluminar a todos los demás. Esto no es un ataque a tu don, es una confrontación con el precio de ese don. Tu empatía no es simplemente una característica de tu sistema nervioso, es un mecanismo espiritual y psicológico al mismo tiempo. Es un puente entre lo consciente y lo inconsciente, entre tu historia personal y el inconsciente colectivo. Percibes frecuencias emocionales que muchas personas ni siquiera notan. Por eso los demás se sienten seguros a tu lado. Por eso a veces te confían cosas muy íntimas después de pocos minutos de conversación. Por eso alguien puede empezar a llorar frente a ti sin saber exactamente por qué. Tú no solo escuchas, tú recibes, pero aquello que recibes lo llevas contigo. Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cuánto tiempo puede una persona cargar con aquello que no le pertenece? El inconsciente tiene sus propias leyes. Una de las más importantes es la reciprocidad. En la naturaleza todo intercambio busca equilibrio. El árbol produce oxígeno y recibe dióxido de carbono. El océano recibe los ríos y devuelve nubes al cielo. Incluso los arquetipos funcionan mediante movimientos de intercambio, pero el empático distorsionado suele romper ese equilibrio. Continúa dando sin jamás detenerse. Continúa absorbiendo sin jamás liberar. Y con el tiempo esa falta de reciprocidad comienza a generar una fractura interior, porque incluso la luz necesita espacio para respirar. Incluso el alma necesita silencio para regenerarse. Y ese es el momento en el que el empático debe aprender algo que nunca le enseñaron. Proteger su energía no es egoísmo, es madurez espiritual. Es reconocer que tu luz no fue creada para desaparecer en la oscuridad de los demás, sino para iluminar el mundo desde un lugar de integridad. Pedir algo a cambio jamás fue parte de tu forma de amar. Durante mucho tiempo diste, escuchaste, sostuviste y cargaste emociones ajenas como si fuera tu responsabilidad natural. Pero cuando ese intercambio nunca es equilibrado, cuando una persona ofrece su energía constantemente sin recibir el mismo respeto, algo profundo comienza a alterarse dentro de la psique. Se crea un desequilibrio silencioso, y cuando ese desequilibrio permanece durante demasiado tiempo, la mente y el cuerpo buscan una forma de compensarlo. Muchas veces esa compensación aparece primero en el cuerpo. El cansancio constante que tantas personas sensibles experimentan no siempre es simple fatiga física. Es agotamiento del alma. La ansiedad que se acumula en el pecho no siempre surge sin razón. A menudo es la voz de una parte de ti que ha sido ignorada durante demasiado tiempo. Migrañas, problemas digestivos, alteraciones del sistema inmunológico.
no siempre son únicamente fenómenos biológicos aislados. En ocasiones son el lenguaje del templo interior cuando ha sido invadido y no protegido. A lo largo de los años he visto a personas que, después de establecer límites psicológicos claros por primera vez, comenzaron a sanar dolencias que habían arrastrado durante años. No porque exista una magia misteriosa, sino porque la psique, cuando es violada constantemente, desarrolla mecanismos de defensa. Si tú no proteges tu energía por elección, tu organismo intentará hacerlo por necesidad. Si continúas viviendo como si tu luz existiera únicamente para calmar las heridas de los demás, llegará un momento en que tu propia alma comenzará a retirarse. Empezarás a sentirte distante de ti mismo, cínico, desconectado. Mirarás tu vida y te costará reconocer a la persona que ves en el espejo. Y es precisamente en ese momento de crisis cuando muchos empáticos despiertan de verdad. Empiezan a reconocer los patrones repetidos, amistades que nunca fueron recíprocas, relaciones construidas sobre un trabajo emocional unilateral, la sensación de que las personas apreciaban tu presencia, pero no realmente tu esencia. Ese despertar duele, porque destruye una ilusión muy querida, la idea de que ser bueno te protege del dolor. Pero el inconsciente no funciona en términos morales. Si tu bondad significa vaciarte por completo, la psique reaccionará. Tu luz no existe para evitar el abandono. Existe para iluminar la verdad. Y la verdad no siempre es cómoda. Por eso muchos místicos se retiraban al silencio. Por eso muchos sanadores caminaban solos durante largos periodos de su vida. La luz necesita ser cultivada en silencio antes de poder compartirse con el mundo. Tú, en cambio, intentaste ser todo para todos. Abriste las puertas de tu alma y llamaste a eso amor. Permitiste que tu don se diluyera, que fuera utilizado, a veces incluso manipulado, porque el miedo a la soledad parecía más fuerte que el dolor de sentirte vacío. Pero la soledad no es abandono, es consagración. Debes atravesar la soledad si quieres recuperar tu luz. Debes aceptar que algunas personas se sentirán decepcionadas cuando dejes de sostener lo que nunca te perteneció. Debes aprender la palabra más sagrada en el vocabulario del empático. No. No cargaré lo que no es mío. No me fusionaré con quienes no respetan mi alma. No me traicionaré para sentirme amado. Cuando comienzas a pronunciar ese no interior, muchas cosas cambian. Algunas personas se irán, pero lo que se va no era amor, era dependencia. Puede doler, es natural, pero no regreses al antiguo patrón, porque una vez que reconoces tus propios patrones inconscientes, ignorarlos se vuelve aún más peligroso. La conciencia trae responsabilidad. Y entonces aparece otro tema que muchos empáticos temen, la protección. Muchos asocian la protección con frialdad o egoísmo. Pero esa idea nace de la herida infantil, no de la madurez psicológica. Proteger tu energía no significa construir muros impenetrables. Significa crear filtros. No significa cerrar el corazón. Significa elegir quién puede acercarse a él. Tu luz es sagrada. Debe ser tratada con respeto, no con arrogancia, sino con reverencia. Existen prácticas interiores, rituales de conciencia, formas de mantener higiene energética, pero todo comienza con una convicción simple. Debes creer que mereces protección. Mientras no lo creas realmente, tu energía seguirá escapando por grietas invisibles creadas por antiguos acuerdos inconscientes. El acuerdo que dice, seré todo lo que necesitas si prometes no abandonarme. El acuerdo que dice, si te curo, tal vez algún día alguien me cure a mí. El acuerdo que dice, si me vuelvo indispensable, dejaré de sentirme invisible. Esas son las verdaderas prisiones, no las personas. Los patrones interiores. La psique repite aquello que no ha sido sanado, y tú, empático, has estado repitiendo la escena de tu primer abandono una y otra vez, esperando que el final cambie. Pero la verdad es esta, el final eres tú. Tú eras la persona que estabas esperando. Tú eres quien debe decir basta,
Basta de cargar lo que no es tuyo. Basta de demostrar tu valor a través del sacrificio. Basta de sangrar para que otros puedan vivir. Este es el momento en que recuperas tu trono interior, no como rey del sacrificio ni como reina del sufrimiento, sino como soberano de tu propio reino psíquico. Cuando la luz se recuerda a sí misma, se convierte en fuego, y el fuego no puede ser consumido. El fuego transforma, purifica, ilumina aquello que permanecía oculto. Durante mucho tiempo alimentaste a los demás con tu energía. Ahora puedes levantarte no como presa, sino como llama. Cuando un empático deja de suplicar pertenencia, ocurre algo profundamente sagrado. La energía que antes salía de forma desordenada hacia el exterior comienza a regresar hacia el interior. Y por primera vez no ves únicamente dolor dentro de ti. Ves presencia. Este no es el final de la empatía. Es el nacimiento del amor real. Porque hasta ahora lo que llamabas amor muchas veces era un intercambio silencioso. Sostendré tu dolor si tú me permites sentirme necesario. Pero ahora aparece una forma diferente de amar. Un amor que no necesita reconocimiento ni recompensa. Un amor que existe simplemente porque es tu naturaleza más auténtica. Esa es la verdadera empatía, luminosa, fuerte y soberana. Cuando esto sucede, quienes estaban acostumbrados a alimentarse de tu disponibilidad empiezan a sentirse incómodos. No porque te hayas vuelto cruel, sino porque tu luz ya no pierde energía. Y eso los obliga a enfrentarse con su propio vacío. Tal vez te llamen egoísta. Déjalos hablar. Son apenas ecos de un antiguo guión que ahora estás reescribiendo. Tu empatía ya no está disponible para contratos inconscientes de dependencia. Y es precisamente aquí donde el arquetipo del sanador herido se transforma. Cuando permanece inconsciente, se convierte en mártir, pero cuando despierta, se convierte en un canal de transformación. Ya no absorbe el dolor, lo observa, permite que pase a través de él sin quedarse dentro, como un río sagrado que fluye sin inundar sus orillas. Esta es la forma más elevada de empatía, presencia alquímica. Y entonces surge la última pregunta. ¿Por qué fuiste llamado a sentir tan profundamente? No porque estés maldito, sino porque fuiste iniciado. Los empáticos rara vez nacen en la comodidad. Nacen en medio del fuego de heridas emocionales, del caos familiar, de historias no resueltas que atraviesan generaciones. Pero de ese fuego emerge algo antiguo, la capacidad del alma de unir lo que está dividido. El empático auténtico es un caminante entre mundos, un portador de significado, alguien capaz de sostener tanto la luz como la sombra sin destruirse. Pero ese poder solo aparece cuando dejas de dispersar tu energía. Debes estar menos disponible para el mundo si realmente quieres servirlo. Debes soltar la identidad del Salvador. Debes permitir que la imagen de ti construida sobre el sacrificio muera. Es una muerte simbólica. Pero de esa muerte nace tu verdadero ser. Y entonces aparece una paz extraña, casi desconcertante. Para quien ha vivido siempre rodeado de caos emocional, la paz al principio puede parecer antinatural. Incluso podrías sentir nostalgia por el drama. Era una dependencia. Déjala ir. No fuiste creado para ser el refugio emocional de todos. Fuiste creado para ser el templo de tu propia alma. Deja que el mundo aprenda a sostenerse por sí mismo. Deja que quienes toman encuentren su propia fuente. Y siéntate finalmente en el silencio de tu interior. Allí escucharás algo. Al principio es apenas un susurro, pero si prestas atención crecerá. Te dirá a dónde ir, en quién confiar, qué aceptar y qué dejar atrás. Ese es tu don empático regresando a ti, ya no como una carga, sino como una brújula. Y entonces sentirás algo nuevo. Alegría. No la alegría de ser necesario, sino la alegría de ser completo. Ese es tu legado. Pero para conservarlo debes protegerlo. Debes dar estructura a tu luz. Debes permitir que tu empatía tenga límites.
porque el amor sin estructura se convierte en caos, y la empatía sin discernimiento se convierte en abandono de uno mismo. Recuerda esto: no estás aquí para absorber el sufrimiento del mundo. Estás aquí para transformarlo viviendo la verdad de que no eres el salvador de nadie. Y precisamente por eso tu luz ya no es alimento para otros. Es fuego. Déjala arder, déjala proteger, déjala bendecir. Y sobre todo, permite que finalmente te pertenezca. Sin embargo, existe un nivel aún más profundo que comprender. Algo que rara vez se explica cuando se habla de empatía. Muchos empáticos llegan a cierto punto de su vida con una pregunta silenciosa que los inquieta. Si mi don es tan luminoso, ¿por qué me ha traído tanto dolor? ¿Por qué la capacidad de sentir profundamente a los demás termina muchas veces en soledad, cansancio y confusión interior? Para responder a esta pregunta debemos entrar en uno de los territorios más misteriosos de la psicología profunda: la relación entre luz y sombra. Cada cualidad luminosa de la psique humana crea automáticamente una zona de sombra. No porque la luz sea incorrecta, sino porque la psique funciona como un sistema de compensación. Cuando una función se desarrolla de forma extraordinaria, otras partes de la identidad permanecen en la oscuridad. El empático desarrolla de manera impresionante la capacidad de percibir los estados emocionales de los demás, pero con frecuencia descuida completamente la relación consigo mismo. Aprende a notar cada pequeño cambio en el ánimo de quienes lo rodean, pero nunca aprende a reconocer cuando su propio corazón está cansado. Aprende a calmar el dolor de otros, pero no sabe qué hacer cuando su propia alma necesita descanso. Esa es la gran paradoja del empático. Percibe todo hacia afuera, pero casi nada hacia adentro. Y es precisamente allí donde crece la sombra. La sombra del empático no es crueldad ni egoísmo, como muchos creen. La sombra del empático es la necesidad desesperada de ser necesario. Es una dependencia emocional disfrazada de generosidad. Es el deseo inconsciente de ocupar un lugar indispensable en la vida de los demás. Cuando este mecanismo no se reconoce, el empático termina construyendo relaciones en las que su valor depende de su capacidad para sostener el dolor ajeno. No es amado por lo que es amado por lo que hace. Y poco a poco esa dinámica se convierte en una prisión invisible, porque cuando dejas de dar, aparece el miedo de dejar de existir para los demás. Ese es el punto en el que muchos empáticos comienzan a sentirse atrapados entre dos identidades. Por un lado, la persona que el mundo ve, amable, disponible, comprensiva. Por otro lado, una voz silenciosa en el interior que susurra: estoy cansado, ya no quiero cargar con todo esto. Pero esa voz suele ser ignorada durante años, porque escucharla significaría transformar completamente la forma en que vives tus relaciones. Significaría reconocer que muchas de tus conexiones estaban construidas sobre un desequilibrio emocional. Significaría aceptar que algunas personas en tu vida no amaban realmente quién eres, sino la energía que recibían de ti. Ese es uno de los momentos más dolorosos en el despertar del empático, cuando comienzas a ver con claridad aquello que antes llamabas amor. Amistades que existían solo cuando estabas disponible para escuchar. Relaciones en las que siempre eras tú quien comprendía, perdonaba y sostenía emocionalmente al otro. Sostenía esa idea. Personas que desaparecían precisamente en el momento en que tú necesitabas algo. Descubrir esto puede romper el corazón de cualquiera. Pero también es el inicio de una libertad profunda, porque una vez que logras ver esos patrones con claridad, ya no puedes fingir que no existen. A partir de ese instante, el empático entra en una fase psicológica muy particular, algo que Carl Jung describiría como el proceso de individuación. Es el momento en que el alma deja de vivir guiada por las expectativas externas y comienza a construir una relación auténtica con su propio centro interior. Este proceso no es cómodo ni romántico, a menudo es solitario.
porque por primera vez en tu vida empiezas a retirar tu energía de lugares donde la habías invertido durante años. Ya no corres a rescatar a todos, ya no intentas reparar cada crisis emocional que aparece a tu alrededor, ya no sientes la obligación de ser indispensable. Al principio esto crea un vacío, y ese vacío puede asustarte. Durante mucho tiempo tu identidad se había construido alrededor de la necesidad de los demás. Sin esa necesidad, parece como si una parte de ti desapareciera. Pero en realidad lo que se desvanece no es tu esencia. Lo que desaparece es el papel que interpretaste durante años para sobrevivir emocionalmente. Y cuando ese papel cae, algo mucho más auténtico empieza a emerger lentamente. El empático descubre que no es solamente un sanador para los demás, sino también un ser humano con deseos propios, límites claros, necesidades reales y sueños que merecen espacio. Descubre que puede amar sin disolverse, que puede escuchar sin absorber el dolor ajeno, que puede estar presente sin sacrificarse por completo. En ese momento la luz del empático cambia de naturaleza. Antes era una luz dispersa, como una lámpara encendida en cada habitación para cualquiera que entrara. Ahora se convierte en algo más parecido a un fuego protegido. No deja de iluminar a los demás, pero ya no permite que lo consuman. Y cuando esto ocurre, algo muy interesante comienza a suceder en las relaciones. Las personas que estaban acostumbradas a alimentarse de tu disponibilidad empiezan a sentirse incómodas. Algunas se alejarán, algunas intentarán hacerte sentir culpable. Otras tratarán de activar tu antigua identidad diciéndote que has cambiado. Y en cierto sentido tienen razón. Has cambiado. Porque estás dejando de vivir como un depósito emocional para el mundo. Y ese cambio no es una pérdida. Es la maduración de tu empatía. La empatía madura no significa absorberlo todo. Significa sentir profundamente sin perder tu propio centro. Significa poder mirar el dolor de alguien sin sentirte obligado a salvarlo. Significa comprender que cada alma tiene su propio camino y que no eres responsable del crecimiento de nadie más que del tuyo. Este es el paso de la empatía herida a la empatía consciente. Y cuando este cambio ocurre, tu energía se transforma por completo. Ya no eres una fuente de la que todos pueden tomar sin límites. Te conviertes en una presencia que ilumina sin vaciarse. Las personas más sanas reconocerán este cambio y lo respetarán. Aquellas que vivían de tu disponibilidad probablemente desaparecerán. Y eso es natural. Porque cuando tu luz deja de ser alimento para los demás, solo permanecen quienes realmente desean caminar a tu lado, no quienes buscan nutrirse de ti. Y es en este punto donde muchos empáticos descubren algo que nunca habían experimentado antes. Relaciones recíprocas. Relaciones donde la energía fluye en ambas direcciones. Donde puedes ser escuchado de la misma forma en que escuchas. Donde puedes recibir apoyo del mismo modo que lo ofreces. Donde no necesitas ser siempre la persona más fuerte de la habitación. Este es el verdadero equilibrio psicológico. No la ausencia de empatía, sino su integración. La luz sigue brillando, pero ahora tiene raíces. Tiene una base, tiene un centro. Y cuando una luz tiene un centro, ya no puede ser consumida con facilidad. Se convierte en presencia, se convierte en conciencia, se convierte en aquello que Jung llamaba el sí mismo. El punto en el que la personalidad deja de estar fragmentada entre lo que los demás esperan y lo que tu alma realmente desea. Y cuando el empático alcanza ese punto, algo dentro de él finalmente se calma. Ya no necesita correr para salvar a todos. Ya no necesita demostrar su valor a través del sacrificio constante. Ya no necesita dispersar su energía para sentirse necesario. Por primera vez, puede simplemente existir. Y de esa existencia, nace una forma completamente nueva de empatía. Una empatía que ya no nace de la herida, sino de la conciencia. Una empatía que ya no nace de la necesidad, sino de la libertad. Y cuando esta forma de empatía aparece, tu luz deja de ser vulnerable al consumo de los demás. Se convierte en aquello para lo que siempre estuvo destinada.
Una llama estable en el centro de tu alma. Cuando esa llama deja finalmente de temblar con el viento de las emociones ajenas, ocurre algo muy profundo dentro de la psique del empático. Por primera vez, su atención ya no está dirigida constantemente hacia el exterior. Durante años observó el mundo como un radar emocional, captando cada cambio en la atmósfera de una habitación, cada tensión escondida detrás de una sonrisa, cada dolor no expresado en conversaciones aparentemente normales. Se había convertido en un intérprete silencioso del alma de los demás. Pero en algún momento algo cambia de dirección. La atención regresa hacia el interior, y es allí donde muchos empáticos descubren una verdad sorprendente. Han pasado tanto tiempo sintiendo a los demás que casi han olvidado cómo sentirse a sí mismos. Es un descubrimiento que puede desestabilizar, porque cuando la energía psíquica deja de fluir constantemente hacia afuera, comienza a crear un espacio interior que antes no existía. Un espacio silencioso. Y en ese silencio empiezan a emerger emociones que habían estado enterradas durante años. Tristezas antiguas, rabias nunca expresadas, necesidades que jamás encontraron voz. Muchos empáticos temen ese momento porque fueron educados para creer que sus emociones son menos importantes que las de los demás. Pero en realidad, ese instante marca el inicio de una transformación fundamental. Jung hablaba con frecuencia de la necesidad de integrar aquello que ha sido reprimido en la conciencia. La sombra no es solamente la parte oscura de la personalidad, también incluye todo lo que no fue vivido porque no estaba permitido. Para el empático, una gran parte de esa sombra está formada por sus propias necesidades emocionales ignoradas. La necesidad de ser escuchado, la necesidad de descansar, la necesidad de decir no sin sentirse culpable, la necesidad de existir sin tener que justificar constantemente su valor a través del servicio a los demás. Cuando esas necesidades comienzan finalmente a aparecer, la psique entra en un proceso de reorganización. Al principio puede parecer caos. Algunas relaciones empiezan a cambiar. Algunas personas se alejan porque ya no encuentran la misma disponibilidad de antes. Algunas dinámicas emocionales dejan de funcionar. Pero lo que está ocurriendo no es destrucción, es realineación. Es como si tu alma estuviera recalibrando la dirección de tu energía vital. Durante mucho tiempo el empático vivió como una casa sin puertas. Cualquiera podía entrar. Cualquiera podía dejar algo dentro. Emociones, exigencias, expectativas, dramas. Pero ahora esa casa comienza a transformarse. Empiezas a construir puertas. Empiezas a elegir quién entra y quién permanece afuera. Y este acto, aunque parezca simple, es en realidad uno de los pasos psicológicos más maduros que un ser humano puede realizar. Porque establecer límites no significa dejar de amar. Significa amar con conciencia. Significa reconocer que tu energía no es un recurso infinito destinado a mantener en pie la vida de los demás. Es una fuerza sagrada que debe ser protegida si quieres que siga existiendo. A partir de ese momento ocurre algo muy interesante. Tu empatía se vuelve más precisa. Antes sentías todo. Cada emoción, cada necesidad, cada tensión. Ahora empiezas a distinguir lo que realmente te pertenece de lo que no te pertenece. Empiezas a reconocer cuando alguien busca apoyo auténtico y cuando simplemente intenta descargar su peso emocional sobre ti. Esta capacidad de discernimiento es la señal de que tu empatía está madurando. No te estás volviendo menos sensible, te estás volviendo más consciente. Es como pasar de una luz difusa que ilumina todo indiscriminadamente a un rayo de luz enfocado que ilumina exactamente aquello que necesita ser visto. Con esa nueva claridad, llega también una nueva forma de libertad. Ya no sientes la responsabilidad de salvar a cada persona que aparece en tu camino. Ya no sientes la necesidad de resolver todos los problemas emocionales que surgen en tu vida. Empiezas a comprender que cada individuo tiene su propio camino de crecimiento y que intervenir constantemente incluso puede impedir que los demás desarrollen su propia fuerza interior. Este es uno de los momentos más importantes en la transformación del empático.
cuando deja de identificarse con el papel del Salvador. El Salvador es un arquetipo muy poderoso. Ofrece una sensación de propósito, hace sentir importante, pero también carga un peso enorme, porque nadie puede realmente salvar a los demás de sus heridas internas. Cada persona debe atravesar su propio proceso de conciencia. Cuando el empático suelta ese papel, algo dentro de él se relaja profundamente. La energía que antes estaba dispersa intentando reparar el mundo, vuelve a estar disponible para su propia vida. Y entonces, comienzan a aparecer nuevas posibilidades. Intereses que habían sido abandonados, sueños que habían quedado olvidados, deseos que nunca habían tenido espacio para existir. Es como si el alma estuviera recuperando lentamente territorio. En ese punto, muchos empáticos descubren una verdad que cambia completamente su perspectiva. No nacieron para cargar con el peso emocional del mundo. Nacieron para traer conciencia al mundo. Y existe una enorme diferencia entre estas dos cosas. Cargar con el peso significa absorber, acumular, sacrificarse. Traer conciencia significa iluminar, comprender y transformar. Cuando el empático vive desde el primer modelo se agota. Cuando vive desde el segundo se convierte en una presencia transformadora. No porque resuelva los problemas de los demás, sino porque su propia presencia crea un espacio donde la verdad puede aparecer. Esto es lo que Jung describía como la función simbólica de la conciencia, la capacidad de permanecer con lo que existe, sin huir, sin controlar, sin disolverse, una presencia que permite que la psique se reorganice naturalmente. Cuando llegas a este punto de tu camino, tu empatía deja de ser una herida abierta. Se convierte en un instrumento de percepción profunda. Ya no necesitas entrar en cada tormenta emocional que encuentras. Puedes observar, comprender y al mismo tiempo permanecer centrado dentro de ti mismo. Es una forma de equilibrio muy rara en el mundo moderno, pero también es una de las formas más maduras de conciencia humana, porque la verdadera compasión no es sacrificio, es presencia lúcida. Es la capacidad de ver el dolor sin convertirse en el dolor. Es la capacidad de amar sin perderse a uno mismo. Y cuando esta cualidad aparece en la vida de un empático, su luz cambia completamente de naturaleza. Ya no es frágil. Ya no está expuesta a cada influencia externa. Se vuelve estable, enraizada, y esa estabilidad tiene un efecto sorprendente en las personas que te rodean. Algunos se sentirán inspirados por tu presencia. Otros se sentirán incómodos porque ya no pueden manipular tu sensibilidad. Pero ambas reacciones indican lo mismo. Tu energía ya no está disponible para dinámicas inconscientes. Ahora te pertenece. Y esa es quizá la transformación más profunda que un empático puede vivir. Pasar de ser una puerta abierta para el mundo a convertirse en un templo consciente. Un lugar donde la luz existe, pero no puede ser tomada sin respeto. Un lugar donde la empatía deja de ser debilidad y se convierte en sabiduría viva. Y cuando esto sucede, el empático deja de vivir para ser consumido por el mundo y empieza finalmente a vivir desde su propia verdad interior. Cuando por fin deja de sentirse consumido por su propia sensibilidad, algo dentro de él comienza a reorganizarse de una manera profunda. La persona empática ya no percibe su naturaleza como una carga pesada que debe soportar, sino como aquello que siempre estuvo destinada a ser. Una forma de conciencia capaz de iluminar lo que toca sin desaparecer en el proceso. Y aquí aparece la última etapa de este camino interior. No es un final en el sentido común de la palabra. Es más bien una frontera silenciosa, una especie de umbral invisible que separa una forma de vivir de otra completamente distinta. Porque cuando una persona empática atraviesa todo lo que hemos mencionado, la toma de conciencia, la ruptura de antiguos patrones, la recuperación de su energía, algo en su interior cambia de manera irreversible. Ya no regresa a la versión de sí misma que vivía intentando ser indispensable para todos. Ya no vuelve a esa identidad que medía su valor según cuánto dolor ajeno era capaz de sostener.
En lugar de eso, empieza a vivir desde otro centro, un centro más callado, más profundo, pero infinitamente más estable. En ese estado la sensibilidad no desaparece. De hecho, ocurre exactamente lo contrario. La sensibilidad se vuelve más fina, más clara, más precisa. Antes era como un mar agitado que reaccionaba ante cada emoción que soplaba desde afuera. Cada conflicto, cada tristeza, cada frustración de otras personas generaba olas internas difíciles de controlar. Ahora la experiencia es distinta. La sensibilidad comienza a parecerse más a un lago profundo. Un lago que puede reflejar todo lo que ocurre a su alrededor, pero que mantiene su quietud en las profundidades. Esta es la verdadera madurez de la conciencia empática. No consiste en escapar del mundo ni en endurecer el corazón. Consiste en aprender a permanecer en el mundo sin disolverse en él. Muchas personas empáticas temen que proteger su energía signifique volverse frías o indiferentes. Sin embargo, ocurre exactamente lo opuesto. Cuando dejas de vivir en un estado constante de agotamiento emocional, el corazón recupera una fuerza que quizá llevaba años adormecida. El amor que antes era cansancio disfrazado de bondad empieza a transformarse en una presencia auténtica. Ya no necesitas dar constantemente para sentirte aceptado. Ya no necesitas escuchar cada problema para sentir que tu existencia tiene valor. Ya no necesitas cargar con el peso emocional de todas las almas que cruzan tu camino. Simplemente comienzas a existir con naturalidad. Y cuando una persona está realmente presente consigo misma, algo en su luz cambia. Deja de ser una luz que busca aprobación. Deja de ser una luz que intenta sanar a todo el mundo. Se convierte en una luz que ilumina naturalmente aquello que encuentra a su paso. Algunas personas se acercarán a esa luz porque están preparadas para crecer. Otras se alejarán porque ya no pueden alimentarse de ella como antes, pero ambas cosas forman parte del orden natural de la psique. Cuando tu energía deja de sostener dinámicas inconscientes, solo permanecen las relaciones verdaderas. Y esas relaciones tienen una cualidad completamente distinta. No nacen de la dependencia emocional, no se construyen sobre la necesidad de ser salvados. Son encuentros entre individuos completos, personas que caminan juntas no porque una cargue con la otra, sino porque ambas avanzan en la misma dirección de conciencia. En ese punto la persona empática deja de ser un refugio para el caos de los demás y se transforma en una presencia que inspira transformación. No porque resuelva los problemas de otros, sino porque demuestra con su propia vida que es posible vivir con sensibilidad sin perder la propia esencia. Aquí aparece quizá la verdad más profunda de todas. La empatía nunca fue un regalo destinado a que sufrieras más que los demás. Fue una capacidad para comprender con mayor profundidad la naturaleza del alma humana, para percibir lo que otros no perciben, para reconocer la conexión invisible que une a las personas. Pero este don solo puede vivirse plenamente cuando dejas de usarlo contra ti mismo, cuando dejas de confundir empatía con sacrificio, cuando dejas de creer que amar significa olvidarte de quién eres. En ese momento tu luz se transforma en algo completamente distinto. Ya no es un recurso que cualquiera puede consumir. Ya no es una fuente que se vacía para alimentar a quien llega sin conciencia. Se convierte en fuego. Fuego en el sentido más antiguo y simbólico de la transformación. Un fuego que ilumina, que da calor, que revela, pero que no puede tomarse sin respeto. Un fuego que protege su propia esencia mientras continúa brillando en el mundo. Y es precisamente en ese punto donde la persona empática descubre el significado más profundo de su camino. Nunca estuvo destinada a salvar a todos. Nunca estuvo destinada a cargar con el peso del mundo entero. Su verdadero aprendizaje era otro. Aprender a permanecer dentro de su propia luz sin miedo. Cuando esto ocurre, algo extraordinario comienza a manifestarse en la vida cotidiana. Las decisiones se vuelven más claras. Las relaciones se vuelven más simples. El cuerpo empieza a relajarse porque ya no tiene que sostener emociones que no le pertenecen.
Y dentro aparece una sensación que muchas personas empáticas jamás habían experimentado plenamente: paz. No la paz momentánea que aparece cuando todos alrededor están tranquilos, sino una paz profunda que nace del reconocimiento de que ya no necesitas sacrificarte para existir. Esa es la verdadera liberación del empático, el momento en que la sensibilidad deja de sentirse como una herida abierta y comienza a convertirse en una forma de sabiduría. Si has llegado hasta aquí, quizá algo dentro de ti ya reconoce esta verdad. Tal vez una parte de tu alma siempre supo que no naciste para ser consumido por el mundo, sino para traer conciencia al mundo. Y si estas palabras resonaron en tu interior, recuerda algo importante: tu luz no existe para ser sacrificada, existe para ser cuidada, cultivada y compartida con sabiduría. Porque cuando una persona empática aprende finalmente a proteger su propia alma, su luz no se apaga, se convierte en una llama que ilumina el camino sin volver jamás a ser consumida.